Mundos vivirán, mundos morirán y el universo DC no será el mismo. Eso fue lo que nos prometieron en el año 85 y vaya que lo cumplieron. Celebrando que ha sido publicado recientemente el tomo 2 que cierra esta maxiserie y el estreno del tráiler de la serie animada o película animada que lleva el mismo nombre, vamos a hacer una revisión de Crisis en Tierras Infinitas, la edición de Salvat, y vamos a compararla con la que muchos consideran la edición definitiva de estas historias, el volumen Absolute de Crisis y el compendio de las Crisis en Tierras Infinitas. Así que, vamos a por ello. ¿Qué tal, verdaderos comiqueros? Bienvenidos a un nuevo video de la Ciudadela del Vigilante. Antes de empezar la revisión, vamos a ponernos en contexto. Estamos a mediados del 85, inicios del 86. El universo DC es un desastre. Está muy desordenado, existen múltiples tierras, hay historias con personajes que se repiten, pero que están ubicados en diferentes lugares, en diferentes universos, y es difícil encontrar un punto en el cual un lector nuevo pueda introducirse a este gran universo de personajes. Entonces, en la editorial, aprovechando que están próximos a cumplir uno de sus aniversarios, deciden lanzar esta maxi serie de 12 números con el fin de organizar todo el universo y poder relanzarlo desde nuevos números 1. Muy bien, vamos a revisar entonces estas ediciones, vamos a compararlas con los Absolute en cuanto a contenido de historias y en cuanto a extras también. Y van a haber algunas sorpresas, quizás ustedes estén pensando de una vez que no hay punto de comparación, los Absolute son las ediciones definitivas, pero vamos a ver si eso es cierto o no. Empezamos revisando este volumen 1, parte de la colección Héroes y Villanos de Salvat. La portada da una hermosa ilustración de Alex Ross, que es parte de una ilustración mucho más grande, que justamente es la que decora la caja en la que vienen los dos tomos Absolute de Crisis de Planeta de Agostini. El lomo, como todos los lomos de esta colección, forma una imagen y tenemos aquí parte del contenido, que recopila los primeros números de Crisis, además de 2 números especiales, y nos promete una entrevista exclusiva en profundidad con el escritor Marv Wolfman. Vamos a revisar el interior. Las guardas son iguales para toda la colección. Y empezamos con el volumen 1 de Crisis en Tierras Infinitas. Este volumen 1 recopila no solamente Crisis en Tierras Infinitas del 1 al 6, sino también DC Comics Presents número 86 y el especial Legends of the DC Universe Crisis en Tierras Infinitas. Luego de una introducción donde nos explica un poco de cómo se encontraba el universo DC previo a la crisis, una descripción de los autores, tenemos el número 1. Con esa portada doble clásica ya de la Crisis en Tierras Infinitas. Y de arranque empezamos con las diferencias frente al tomo Absolute. Puede parecer una pequeñez, pero este tomo incluye la última página del DC Comics Present 78, que es el preludio al evento como tal. Termina este número con esta última página y arrancan los eventos de Crisis. La historia empieza con el final de Tierra 3. Tenemos la aparición de Paria, un personaje que va a jugar un rol bastante importante en esta saga, que por el momento solamente puede mirar como todas las tierras del multiverso empiezan a ser consumidas por esta ola de antimateria. Tenemos aquí a la Sociedad del Crimen de Tierra 3, que intenta salvar el mundo, que muchas veces ha intentado esclavizar, ironías de la vida. Y el único héroe que está activo en esta tierra, Lex Luthor, planea salvar a su hijo. En una historia o eventos similares a los que le ocurrieron a Clark Kent Superman cuando Krypton explotó. Se nos presentan a los personajes principales, ya vimos Paria, vimos la ola de antimateria, vamos a conocer ahora a Presagio y también al Monitor. Presagio va a ser la encargada de empezar a recolectar héroes de diferentes tierras para que ayuden al Monitor a combatir esta amenaza de la ola de antimateria que está próximo a destruir no solamente un universo, sino todo el multiverso. Entonces, Presagio empieza a viajar a diferentes tierras, diferentes tiempos, y a reunir a diferentes personajes, que es parte de lo interesante y atractivo de esta historia, que vamos a encontrar todo tipo de personajes, algunos que quizás ustedes conozcan, otros quizás que ustedes no conozcan. Y te llama pues a poder investigar un poco más acerca de estos personajes, quiénes son y por qué Presagio los busca justamente ellos, y al menos para mí en esa época no eran tan conocidos. Reúnen a todos los personajes en el satélite del Monitor,
y empiezan las pruebas para poder ver si están a la altura de la tarea que se les va a encomendar. Esta primera evaluación resulta satisfactoria y se nos presenta formalmente al monitor, quien va a darles las misiones para que puedan salvar a estas tierras infinitas. No vamos a detener ahí, vamos a revisar, vamos a saltarnos hacia los números adicionales que incluye esta edición y les explico cómo se cruzan con el evento principal. Bien, el primer número extra que tenemos aquí es el DC Comics Presents número 86, Superman y Superchica, que nos explica qué estaba haciendo este personaje antes de su primera aparición en el número 4 de Crisis, y es que estaba salvando su universo, o estaba tratando de salvar a las personas de su universo de los efectos de esta ola de antimateria junto a su primo Kal-El. Este número nos encuentra recopilado en el primer tomo Absolute de la edición de 2 tomos de Crisis en Tierras Infinitas. El siguiente número es Leyendas del Universo DC, Crisis en Tierras Infinitas, que tiene lugar entre el número 5 y 6 de la serie, que empieza donde termina el número anterior con la presentación del Anti-Monitor, y nos cuenta también qué fue lo que pasó entre esos 2 números, que es bastante. Esta historia sí aporta bastante a la trama y explica algunas cosas que pudieron haber quedado sueltas o como cabos sueltos en números anteriores. Y está colocada exactamente en el lugar donde le corresponde. En la edición Absolute, esta historia está recopilada en el segundo tomo, segundo volumen, el llamado compendio, y no indica en qué momento se debe leer, cosa que aquí está muy bien lograda. Muy bien, ya terminamos de ver el contenido del volumen 1, vamos a revisar ahora el contenido del volumen 2, que tiene esta portada hermosa también con ilustración de George Pérez. El logo también es parte de la imagen. Volumen 35, que se incluye también 2 episodios extras que son cruces con el evento principal. Este volumen contiene no solamente los números 7 a 12 de Crisis en Tierras Infinitas, sino también el DC Comics Presents número 87 y el Superman 414. Luego de una pequeña introducción, arrancamos con el número 7, la misma portada que cubre a este segundo volumen recopilatorio. Superman llorando la muerte de su prima, Supergirl, luego de su sacrificio para poder ayudar a derrotar al monitor o al antimonitor. Luego de este número nos saltamos a un número que sí hace justicia a lo que dice la contraportada, porque es un número bastante importante. Este es el DC Comics Presents número 87, que es la primera aparición de Superboy, y no cualquier Superboy, sino Superboy Prime, o de Tierra Prima. Muchos se sorprenderán si solamente han leído la historia principal, cómo es que apareció este personaje, porque simplemente se introduce en la historia. Sin este número de contexto, esa primera aparición puede parecer bastante sorprendente y confusa a la vez. Pero con esto nos explica quién es Superboy Prime, qué poderes tiene y por qué se involucra en la Crisis en Tierras Infinitas. Y nuevamente está correctamente ubicado, porque a continuación vamos a tener su primera aparición como tal en el evento. El siguiente número especial o cruce con el evento es el Superman 414. Tiene lugar justo cuando Clark está guardando luto por la muerte de su prima. Es atacado por unos alienígenas y llevado a Nuevo Krypton. Parece una aventura normal de Superman. ¿Cómo es que se cruza con el evento? En la parte final, en el epílogo. Derrota a los villanos con la ayuda de Superboy Prime, pero al final vamos a ver que en una escena bastante trágica, bastante dolorosa, recupera el cuerpo de su prima y lo lleva a Nuevo Krypton, a la casa de sus tíos, y juntos lloran la muerte de Kara Zor-El. Muy bien, vamos a hablar acerca ahora de la edición como tal. Antes de pasar a revisar los Absolute, estos 2 volúmenes recopilan los 12 números más 4 números extras. Tienen un tamaño estándar, 17,5 por 26,5. Vamos a ver qué tal se pueden apreciar aquí las splash page. Aquí hay una al inicio, la pérdida de detalles en medio es bastante clara. Aquí debería estar paria de cabeza. Vamos a ver si encuentro una más adelante. Aquí casi al medio del tomo ya es un poco menos perceptible esta pérdida de detalles. Todavía existe, pero es lo que se espera en un tomo como tal, con bastante contenido, a pesar de que es un tomo cosido, igual va a sufrir algún tipo de pérdida.
Otro detalle que mencionarles, la traducción de este tomo es completamente nueva, diferente a la de Planeta, pero la misma que SC España ha utilizado para otras ediciones de Crisis, como el Crisis en Tierras Infinitas XP. Ahora vamos a revisar el primer volumen de Absolute Crisis en Tierras Infinitas, portada nueva de George Pérez, el lomo que indica el nombre del tomo, los autores, y atrás este dibujo con la sombra del antimonitor, que contiene, ya les mencioné, exactamente los 12 números de Crisis en Tierras Infinitas, con unos cuantos bocetos al final. Esta edición tiene un tamaño de 32 por 23 centímetros, a diferencia del tomo regular. Y aunque a muchas historias modernas no le hace mucha justicia el tamaño, justificación, el tamaño extra grande, para los dibujos de George Pérez yo diría que sí, vale mucho la pena tener esta historia en un tamaño más grande de lo habitual. Otras características, vamos a ver, aquí también vamos a tener la misma pérdida de dibujo al medio, al menos aquí en esta edición podemos ver algo del brazo de Paria por ahí filtrándose, pero es casi tanta como el volumen anterior, un poco más adentro del tomo, y vamos a ver si encontramos una casi al medio. Esta de aquí fue la que vimos anteriormente, el tomo se abre más cuando estamos cerca al medio y permite ver claramente la imagen como tal. Claro que igual que con el tomo anterior, igual que con todos los tomos recopilatorios, nunca va a ser igual a una grapa que se abre completamente. Cuando uno lee un tomo siempre tiene que tener estas consideraciones. Diferencias. Les mencionaba la traducción. La traducción del tomo de SC es nueva. Y sí hay unos cambios. Algunos que al inicio no me percaté, pero luego comparándolos con la edición en inglés me di cuenta y de verdad que pesan bastante en la historia. Muy bien, aquí encontré una ya. Hay varios ejemplos similares a este. Vamos a ubicar algunos adicionales en el resto del tomo, pero enfoquémonos aquí. Quiero que lean esta viñeta, el diálogo. Si se dan cuenta, es un diálogo completamente plano. Me refiero a que no hay ningún indicio de que deba entonarse de manera diferente alguna parte de esta oración. Quiero que vean ahora cómo lo traduce la versión de SC. Si se dan cuenta, aquí hay una oración que está entre signos de exclamación, que denota pues una intención diferente por parte de la persona que está hablando. Y vamos a encontrar esto a lo largo de esta traducción antigua, que hay muchas escenas en las cuales originalmente hay signos de exclamación que no se encuentran presentes, pero que deberían estar. Aquí también, en el diálogo de Blue Beetle, solamente hay una parte en la que está una oración en la que está entre signos de interrogación y luego todo plano. Pero en el original y en la traducción de SC, aquí tenemos que la segunda parte está entre signos de exclamación. Y de nuevo, es la intención del personaje Blue Beetle, en este caso, hacer énfasis en esa oración. Aquí hay otro ejemplo. En esta parte de abajo están raptando a los guardianes de Oa. Y este diálogo no tiene ningún signo de exclamación. Se lee, o sea, totalmente plano. Sin embargo, en esa edición vemos que sí hay signo de exclamación, dándole la importancia al evento. Están raptando en plena crisis a los guardianes de Oa. ¿Qué va a ser del cuerpo de los Green Lanterns ahora? Entonces se pierde esa sensación de urgencia o de importancia de muchos diálogos en esta edición antigua. Pero hay un diálogo en particular que me parece el que demuestra que esta traducción no es muy buena. El tamaño es excelente, pero la traducción no es muy buena. Y ahora la voy a encontrar. Esta se ubica al final del número 7, que es donde muere Supergirl. Tenemos al Superman en estado bastante alterado. Acaban de matar a su prima. Y dice esto, ¿no? En signo de exclamación, aquí sí expresando o mostrando verdaderamente cuál es el énfasis de la oración. Le mataré por esto. Ahora, ¿qué entienden ustedes cuando leen esa exclamación? Que Superman tiene un sentimiento bastante grande de venganza.
se puede entender, ha matado a su prima, él quiere vengarse del Anti-Monitor. Pero, en mi parecer, esa no es la intención del diálogo original y de la traducción de la nueva edición de SC. La nueva edición de SC, en lugar de decir le mataré por esto, dice quiero matarlo por lo que ha hecho. Igual en signos de exclamación. Para mí, personalmente, me parece que esto, primero que es una mejor traducción del original en inglés, si puedo voy a colocar ahí el original al costado. Me parece que es una mejor traducción porque no nos muestra a Superman con esas ansias de venganza. Quizás muchos esperarían, no solamente por el evento que justamente ha sufrido ahora, sino por cómo se le ha retratado en las películas más recientes del universo DC, aunque ahora está en reestructuración. Pero bueno, yo creo que aquí no muestra esa intención netamente de venganza. ¿Sí? Desea que el Anti-Monitor sufra por lo que ha hecho, pero no es lo que principalmente quiere, para mí, expresar en él. Claro, puedo estar leyendo entre líneas demasiado. Ustedes me dirán en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que les estoy planteando. Pero bueno, para mí, por esta razón, por estas razones y esta en particular o en especial, considero que la traducción de SC y por lo tanto la traducción del coleccionable Salvat es la mejor de las dos. Y al final del tomo que tenemos unos cuantos extras, unos bocetos muy importantes porque vamos a encontrarlos en la sección de extras de los dos tomos de Salvat. Y hablando de los extras de los tomos de Salvat, vamos a revisarlos ahora. Como nos mencionaba la contraportada o la contratapa, esta edición incluye una entrevista exclusiva con Mark Wolfman, Diálogos en Crisis, que ocupa ambos tomos. Ahora, en la entrevista vamos a encontrar algunas imágenes. Esos bocetos ya los habíamos visto en el Absolute, esos también, pero tenemos también aquí copias del argumento de Crisis, copias fotostáticas del argumento de Crisis en inglés. Esos bocetos estaban incluidos en el tomo que vimos anteriormente, un memorando para preparar la aparición del monitor en diferentes títulos de DC de la época, artículos de Mark Wolfman del número 1 de Crisis, y el volumen 2 contiene el final de la entrevista y también algunas imágenes adicionales. Aquí tenemos los lápices de George Pérez para el número 8 de Crisis, los lápices de George Pérez originales para Crisis 9, el nuevo diseño de Guy Gardner que tuvo que ser introducido de emergencia porque George Pérez ya había dibujado a Guy en el número 9 con su traje antiguo. Le tuvieron que dar esta imagen para enterarse de que había habido un cambio. Los lápices, más lápices del número 8, la lista de muertos de Crisis secreta y bocetos del número 9, así como el final de la entrevista. Ahora vamos a ver que no mentían cuando decían que esta entrevista era exclusiva. No vamos a encontrar nada de esto en el volumen compendio del Absolute. Vamos a encontrar algunas de estas imágenes, pero no todas. Se van a dar cuenta ahora que revisemos el volumen, lo que hace esta edición también un imprescindible para los que quieren tener contenido adicional de Crisis, porque eso no lo van a encontrar, al menos muchas cosas que están aquí plasmadas no las van a encontrar en otras ediciones. Vamos a ver entonces ahora el compendio. El volumen 2, compendio de Crisis en Tierras Infinitas, incluye una portada con la sombra del monitor, presagio y las Tierras Infinitas, el lomo que indica que es el compendio, y la parte de atrás con la famosa nota en la cual consultaban si podían matar o no a Supergirl. Este compendio incluye las siguientes partes: anatomía en la crisis, el índice de crisis, los crossovers de crisis, sucesos post-crisis, secuelas de crisis, Legión en crisis y Crisis 20 años después. Ahora, también aquí se incluye las leyendas del universo DC, la historia nunca contada, que es el número extra que se incluye en el tomo 1 de la edición de Salvat, solamente que aquí está colocada al final del compendio, y la historia del universo DC, que es un libro especial que salió luego del final de Crisis, donde se intentaba explicar cronológicamente cómo iba a empezar este nuevo universo post-crisis. Se trataba de mezclar todos los eventos que habían ocurrido en toda la historia de DC hasta el momento y unificarlos en una sola tierra.
Eso no es lo que hemos venido a ver, sino hemos venido a ver los extras, a ver en qué se parecen, en qué se diferencian con los de la edición de Salvat. Muy bien, entonces la edición de Salvat tenía la entrevista, que les digo aquí no la van a encontrar, pero también acompañaban algunas imágenes a esa entrevista. Y vamos a ver si encontramos todas aquí o no. El memorándum con las apariciones del monitor está incluida, está aquí traducida al español. En la edición de Salvat teníamos la edición en inglés. El argumento de crisis también lo vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar aquí está. Aquí está el argumento del número 1. Solamente que aquí está traducido al español, no está como una copia fotostática que encontrábamos en el volumen 1 de Crisis. ¿Qué más encontramos por acá? La lista de muertos me parece que está por acá, sí. La lista de muertos está aquí. Solamente que en la edición de Salvat mostraban 3 listas de muertos. Aquí solamente tenemos 2. La primera que aparecía en el volumen no está recopilada. Los bocetos. El de Guy Gardner estaba más adelante. Aquí. Este es el boceto original del número 8 de Crisis, con la aparición de Guy Gardner con su traje antiguo. Y esta es la revisión de emergencia que le tuvieron que hacer, la actualización de emergencia que le tuvieron que hacer. Entonces estas páginas están reproducidas aquí en tamaño más grande, pero faltan otras imágenes del número 9, otros lápices del número 9 y del número 8 que también se incluyeron en la edición de Salvat, que aquí no están presentes. Entonces hay imágenes que han quedado inéditas en esta edición. Si quieren que revise todo este compendio, me lo hacen saber en los comentarios y le hago un video revisando, porque es muy interesante el contenido, te ayuda a entender bastante qué es lo que está pasando en Crisis. Incluso si no has leído ningún tie-in, aquí te lo explica todo. Y así, comiqueros, hemos llegado al final de otro video de la Ciudadela del Vigilante. Yo creo que estos tomos han salido muy bien parados frente a la edición Absolute. El tamaño, sí, no hay punto de comparación. Les repito que el arte de George Pérez se aprecia mejor en estas ediciones oversized, pero estas ediciones antiguas tienen sus fallos. Estas ediciones nuevas la corrigen y también amplían. Me gusta bastante el hecho de tener los tie-ins, números especiales o relacionados con el evento en el lugar donde le corresponde. Ayudan bastante a comprender mejor algunos puntos o cabos sueltos que pueden haber quedado en el evento principal. Algo que es para lo que sirven los tie-ins. Me gusta también que se hayan incluido las portadas originales en el lugar donde le corresponden. Si ustedes tienen la edición XP de Crisis en Tierras Infinitas, es cierto, tienen todos los tie-ins, pero las portadas están recopiladas todas al final, lo que hace un poco confusa la lectura. Aquí están perfectamente ubicadas y me encanta eso de esta edición. Así que sí, si ustedes tienen la oportunidad de hacerse con estos números, son números que han salido relativamente hace poco, 2 semanas en volumen 1 y 1 semana este volumen 2 al momento de grabar este video, por favor no pierdan esa oportunidad. Háganlo, se van a llevar una historia que es un hito importante en el universo DC para entender el universo DC actual, y se están llevando la que para mí es una de las mejores ediciones en español que tenemos actualmente. Así que espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, no se olviden de dejar un like y compartir el video, así como de suscribirse al canal si aún no lo hacen. Ya saben que cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí o en mi página de Facebook. Que tengan una buena lectura y nos vemos en el siguiente video.